Gira aquí, dijo Dorothy mientras se acercaban a una calle arbolada llena de antiguos complejos de apartamentos. Vivimos en el edificio azul con los escalones blancos. Kevin aparcó frente a un modesto edificio de 3 plantas que había visto días mejores. La pintura azul estaba descolorida y desconchada en algunos lugares, y el pequeño jardín delantero tenía más tierra que césped. Era un mundo aparte del lujoso ático de Kevin, pero había algo en los evidentes esfuerzos del edificio por mantener las jardineras y algunas ventanas, y en el pasillo frontal cuidadosamente barrido, que hablaba de los residentes que se preocupaban por su hogar a pesar de sus limitaciones. Dorothy lo condujo por 2 tramos de escaleras estrechas, subiendo los escalones con sus pequeñas piernas con facilidad. El pasillo estaba tenuemente iluminado y olía a productos de limpieza y especias, una mezcla de vidas que se desarrollaban muy cerca. Se detuvieron frente al apartamento 3B y Dorothy sacó una pequeña llave de su bolsillo. «Mamá», llamó al abrir la puerta. «Traje a alguien a verte, tal como me pediste». El apartamento era diminuto, pero estaba impecablemente limpio, con la luz del sol entrando a raudales por las ventanas que daban al este, hacia el centro de Seattle. Los muebles eran obviamente de segunda mano, pero estaban cuidadosamente ordenados, y había dibujos infantiles pegados en el refrigerador y las paredes. Era claramente un hogar lleno de amor, aunque careciera de abundancia material. Nancy Cromwell salió de lo que Kevin supuso que era el dormitorio, y verla lo golpeó como un puñetazo. Siempre había sido hermosa, pero ahora era etérea y frágil, con su cabello rubio, ralo y ralo por la quimioterapia, sus ojos verdes demasiado grandes para su rostro demacrado. Llevaba un sencillo suéter azul y vaqueros que le caían holgados sobre su cuerpo disminuido, pero su sonrisa al ver a Dorothy era radiante. «Dorothy, cariño, has vuelto sana y salva», dijo Nancy, arrodillándose para abrazar a su hija. Entonces sus ojos se encontraron con los de Kevin por encima de la cabeza de Dorothy, y los años parecieron desvanecerse entre ellos. «Hola, Kevin», dijo Nancy en voz baja, con la misma melodía que él recordaba, pero con un matiz de agotamiento que le partió el corazón. «¿Nancy?», pensó Kevin, notando que su voz apenas funcionaba. Verla de nuevo, claramente enferma y luchando por su vida, le devolvió todas las emociones que había pasado años reprimiendo. «Recibí tu carta». Dorothy miró alternativamente a los 2 adultos, sintiendo el peso de su historia compartida aunque no la entendiera. «Mami, ¿este es mi papi?», preguntó con la franqueza que solo poseen los niños. Los ojos de Nancy se llenaron de lágrimas al mirar a su hija, luego a Kevin. «Cariño, este es Kevin Barton. Es alguien muy especial que conoció a mami hace mucho tiempo». Kevin se arrodilló junto a Nancy y Dorothy, poniéndose a su altura. De cerca el parecido entre él y Dorothy era aún más sorprendente. Tenían el mismo color de ojos, la misma forma de la cara, incluso el mismo pequeño hoyuelo en la mejilla izquierda que aparecía cuando sonreían. «Dorothy», dijo con cuidado, «tu mami y yo tenemos que hablar de algunas cosas de adultos. ¿Te importaría jugar en tu habitación un rato?». Dorothy asintió solemnemente y desapareció por el corto pasillo, pero Kevin sospechó que estaría escuchando desde detrás de la puerta entreabierta. Estaba aprendiendo que los niños eran mucho más perceptivos de lo que los adultos solían creer. Nancy le hizo un gesto a Kevin para que se sentara en el pequeño sofá, acomodándose con cuidado en una silla frente a él. Incluso ese simple movimiento pareció requerir esfuerzo, y Kevin se encontró luchando contra el impulso de ayudarla, inseguro de los límites en esta situación surrealista. «No estaba segura de que vinieras», dijo Nancy, con las manos entrelazadas sobre el regazo. «Cuando Dorothy me dijo que te encontraría y entregaría la carta ella misma, me aterroricé. Pero estaba tan decidida y yo... me estoy quedando sin opciones». Kevin estudió el rostro de Nancy, viendo más allá de la enfermedad a la mujer con la que una vez había planeado casarse. «Nancy, necesito saber la verdad. ¿Es Dorothy realmente mi hija?». Nancy sostuvo su mirada fijamente. «Kevin, te lo juro por todo lo que considero sagrado en la vida de Dorothy. Es tu hija. Fue concebida la última noche que estuvimos juntos, antes de que todo se derrumbara entre nosotros. Descubrí que estaba embarazada 2 semanas después que tú.
después de que rompiéramos. Pero los médicos me dijeron que era estéril, dijo Kevin, con la confusión evidente en su voz. Las pruebas, el diagnóstico. Las pruebas médicas pueden fallar, respondió Nancy. O tal vez la situación cambió. No conozco la explicación médica, Kevin. Solo sé que Dorothy existe y es nuestra. Kevin guardó silencio un largo rato, asimilando las implicaciones. ¿Por qué no me lo dijiste cuando descubriste que estabas embarazada? ¿Por qué me dejaste creer durante todos estos años que nunca podría tener hijos? La compostura de Nancy finalmente se quebró. Las lágrimas corrían por sus pálidas mejillas. Porque pensaste que te había traicionado. No contestabas mis llamadas, no me veías. Tu secretaria tenía instrucciones de no comunicarme. Lo intenté, Kevin. Me esforcé tanto por contactarte. Pero ya habías decidido que era una mentirosa y una tramposa. El dolor en la voz de Nancy era crudo e inmediato, trayendo recuerdos que Kevin se había esforzado por enterrar. Recordó su propia agonía durante ese tiempo, como su supuesta traición había destrozado su capacidad de confiar plenamente en alguien. La evidencia parecía abrumadora, dijo en voz baja. Las fotos, los testigos, la llamada telefónica. ¿Qué fotos?, preguntó Nancy, la confusión reemplazando el dolor en su expresión. ¿Qué testigos, Kevin? ¿De qué estás hablando? Antes de que Kevin pudiera responder, Dorothy apareció en la puerta, su joven rostro arrugado por la preocupación. Mami, ¿por qué lloras? ¿Estás más enferma? Nancy se secó rápidamente las lágrimas y le sonrió a su hija. No, cariño. Estas son lágrimas de felicidad. Lloro porque estoy feliz de que el señor Kevin haya venido a visitarnos. Dorothy estudió a ambos adultos con la mirada penetrante que Kevin comenzaba a reconocer como una de sus características definitorias. ¿Eres mi papá?, le preguntó a Kevin directamente, sus ojos azules buscando la verdad en su rostro. Kevin sintió el peso del momento sobre sus hombros. Esta niña merecía honestidad, pero también necesitaba certeza antes de hacer cualquier compromiso que cambiaría todas sus vidas para siempre. Dorothy, dijo con cuidado, necesito hacerme algunas pruebas para asegurarme, pero te prometo que si soy tu papá, haré todo lo posible por cuidar de ti y de tu mamá. Dorothy asintió como si fuera una respuesta perfectamente razonable. Mamá dice que las pruebas son importantes. Tiene muchas pruebas en el hospital. La mención de la situación médica de Nancy trajo a Kevin de vuelta a la crisis inmediata en cuestión. Nancy, cuéntame sobre tu condición. ¿Qué están diciendo exactamente los médicos? Nancy miró significativamente a Dorothy, que seguía rondando en la puerta. Dorothy, cariño, ¿podrías ir a colorear tu libro mientras el señor Kevin y yo terminamos de hablar? Después de que Dorothy desapareciera de mala gana otra vez, la máscara de fuerza de Nancy finalmente se deslizó por completo. Es cáncer de ovario. Etapa 4. Ya se había extendido cuando lo encontraron. He pasado por 2 rondas de quimioterapia, pero... Su voz se fue apagando, la frase inacabada flotando pesadamente en el aire. ¿Qué dicen los médicos sobre las opciones de tratamiento?, preguntó Kevin, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Hay un tratamiento experimental en Seattle Cancer Care Alliance. Ha demostrado ser prometedor en casos similares, pero el seguro no lo cubre y no puedo pagarlo. El costo es astronómico. Más de $200,000 solo por la primera fase. La voz de Nancy era firme, pero Kevin podía ver la desesperación que intentaba ocultar. Por supuesto, lo que necesites. Mientras tanto, voy a hacer algunas llamadas sobre tu tratamiento. No hay razón para esperar los resultados de las pruebas para que recibas la atención médica que necesitas. Mientras Kevin sacaba su teléfono para empezar a hacer los arreglos, Nancy lo observaba con una expresión de asombro y gratitud. Kevin, ¿por qué haces esto? Después de todo lo que pasó entre nosotros, ¿por qué estás dispuesto a ayudar? Kevin miró hacia el pasillo, donde aún se oía la voz de Dorothy, cantándole una suave nana a sus juguetes. Porque hace 8 años perdí las 2 cosas más importantes de mi vida. A ti y a la familia que podríamos haber tenido juntos. Puede que no entienda lo que pasó entonces, pero no voy a cometer el mismo error 2 veces. Esa noche,
Kevin regresó a su ático con vistas a Elliott Bay, aturdido por las revelaciones del día. El lujo de su casa le pareció casi obsceno después de ver el modesto apartamento de Nancy y Dorothy. Su sala de estar, con sus ventanales de suelo a techo y muebles de diseño, podría haber albergado todo su apartamento 2 veces. Susan lo esperaba, paseándose por el suelo de mármol con un elegante vestido de cóctel negro. Era evidente que había ido a casa a cambiarse y prepararse para lo que preveía sería una conversación importante sobre su futuro. «Kevin, por fin», dijo, corriendo a saludarlo. «He estado muy preocupada. ¿Cómo te fue con esa mujer y su hijo?» Kevin se aflojó la corbata y se dirigió al carrito del bar en la esquina de la sala, sirviéndose una generosa copa de whisky escocés de Malta. «Se llama Nancy, Susan Nancy Cromwell, y su hija se llama Dorothy». «Bien, Nancy y Dorothy», dijo Susan con impaciencia. «¿Qué querían? ¿Dinero? ¿Algún tipo de acuerdo para desaparecer?» Kevin se giró para mirar a Susan, viéndola con claridad quizás por primera vez en sus 2 años de relación. Era hermosa, sofisticada y ambiciosa, todo lo que él había creído desear en una pareja. Pero al mirarla ahora, se dio cuenta de lo fría que era su belleza, de lo calculador que era cada movimiento. «No querían nada más que yo supiera la verdad», dijo Kevin. «Nancy se está muriendo, Susan. Tiene cáncer, y quería que supiera que Dorothy es mi hija». La risa de Susan fue aguda y amarga. «Kevin, por favor, no puedes tener hijos. Lo hemos hablado incontables veces. Es una de las razones por las que nuestra relación funciona tan bien. Ninguno de los dos quiere estar atado a los niños». «El diagnóstico médico fue erróneo», dijo Kevin en voz baja. «O las circunstancias cambiaron. No sé la explicación exacta, pero Dorothy es mi hija. El parecido por sí solo es prueba suficiente. Pero he pedido una prueba de ADN para hacerlo oficial». La compostura de Susan empezó a quebrarse, revelando la desesperación bajo su refinado exterior. «Kevin, no puedes hablar en serio. Tienes responsabilidades aquí. La empresa te necesita. Yo te necesito. Tenemos planes para nuestro futuro juntos». «¿Qué clase de futuro, Susan?», preguntó Kevin, genuinamente curioso. «Un futuro donde yo trabaje 18 horas al día y tú asistas a eventos benéficos y planifiques vacaciones. Un futuro donde nos felicitemos por nuestro éxito mientras mi hija crece sin padre». «Tu supuesta hija», corrigió Susan bruscamente. «Kevin, esta mujer te abandonó hace 8 años. Te rompió el corazón, ¿recuerdas? Ahora se está muriendo y desesperada. Así que aparece con un hijo y dice que es tuyo. ¿No ves lo que está haciendo?». Kevin estudió el rostro de Susan, notando el pánico apenas disimulado bajo su ira. Algo en su reacción parecía desproporcionado a la situación. «Susan, ¿qué pasó exactamente hace 8 años? Es decir, ¿qué pasó realmente?». El rostro de Susan palideció, pero se recuperó rápidamente. «¿Qué quieres decir? ¿Sabes lo que pasó? Nancy te engañaba. Había fotos, testigos. Estabas devastado». «Quiero volver a ver esas fotos», dijo Kevin. «Y quiero los nombres de esos testigos». «Kevin, eso es historia antigua. ¿Para qué desenterrar recuerdos dolorosos? Porque necesito entender la verdad, por el bien de Dorothy y por el mío propio». La voz de Kevin tenía un tono de acero que Susan rara vez había oído. «He arreglado que Nancy comience su tratamiento en Seattle Cancer Care Alliance mañana. También he arreglado que Dorothy se quede con una niñera durante el día, mientras Nancy recibe terapia». Susan lo miró como si hubiera perdido la cabeza. «Estás pagando su tratamiento, Kevin. Eso costará cientos de miles de dólares para una mujer que te traicionó y una niña que probablemente ni siquiera es tuya. Aunque Dorothy no sea mi hija biológica, que creo que sí, es una niña inocente cuya madre se está muriendo. ¿Cómo podría vivir conmigo misma si tuviera el poder de ayudar y eligiera no hacerlo?». La máscara de Susan finalmente se deslizó, revelando por completo a la mujer calculadora que se escondía debajo. «Porque no es tu responsabilidad. Porque tienes obligaciones con las personas que te han apoyado, que han construido una vida contigo. Porque tirar dinero a la historia triste de una mujer no va a recuperar la relación de fantasía que crees que tuviste con ella hace 8 años.
Kevin dejó su vaso de whisky con deliberado cuidado, el cristal resonando contra la encimera de mármol. Susan, creo que deberías irte. Kevin, por favor no dejes que las emociones te nublen el juicio. Podemos resolver esto juntos. Tal vez podríamos ayudar al niño de alguna otra manera. Crear un fideicomiso o algo así. Pero no necesitas involucrarte personalmente. Dije que deberías irte, repitió Kevin con voz tranquila pero definitiva. Susan lo miró fijamente un buen rato, como si se diera cuenta de que sus tácticas habituales no estaban funcionando. Pero Kevin, cuando esta fantasía se derrumbe y te des cuenta de que te han manipulado, no esperes que me quede esperando para recoger los pedazos. Después de que Susan se fuera, Kevin se quedó solo en su ático, contemplando las luces de Seattle reflejadas en las oscuras aguas de la bahía. Por primera vez en años, su casa se sentía vacía. No porque estuviera solo, sino porque las personas que importaban no estaban con él. Sacó su teléfono y revisó sus contactos hasta encontrar el número del Dr. Michael Harrison, su médico personal y amigo de toda la vida. Mike, soy Kevin. Necesito un favor. Necesito una prueba de ADN lo más rápido y precisa posible, y con total discreción. Kevin, son las 11 de la noche. ¿De qué se trata esto? Kevin se acercó a su ventana, mirando la ciudad donde Nancy y Dorothy probablemente dormían en su pequeño apartamento. Mike, creo que podría ser padre. A la mañana siguiente, Kevin llegó al apartamento de Nancy y Dorothy con café, pasteles recién hechos de una panadería francesa y una silla de auto correctamente instalada en su BMW. Nancy abrió la puerta con la misma ropa del día anterior, pero había intentado peinarse el cabello ralo y maquillarse un poco. Kevin, no tenías que traer el desayuno. Nancy protestó, pero aceptó el café agradecida. Mami, mira. Dorothy exclamó, corriendo hacia la ventana. Hay un auto muy elegante afuera. Es tan brillante. Ese es el auto del señor Kevin, cariño, explicó Nancy. Nos va a llevar al hospital hoy. Los ojos de Dorothy se abrieron de emoción. ¿En serio? ¿Puedo sentarme en el asiento delantero? Te sentarás en el asiento trasero con una silla especial, como un piloto de carreras, dijo Kevin, arrodillándose a la altura de Dorothy. La seguridad es lo primero, ¿verdad? Mientras conducían hacia la Alianza para el Cuidado del Cáncer de Seattle, Kevin se encontró observando a Dorothy por el espejo retrovisor. Ella parloteaba sin parar, señalando edificios interesantes, preguntando cómo funcionaban los coches y preguntándose en voz alta si el hospital tendría buena comida en la cafetería. Dorothy, eres una conversadora, observó Kevin. ¿Qué es una conversadora?, preguntó Dorothy, luchando con la palabra clave. Significa que eres muy buena hablando y haciendo preguntas interesantes, explicó Kevin, sonriéndole por el espejo. Mamá dice que a veces hago demasiadas preguntas, respondió Dorothy pensativa. Pero dice que la gente curiosa aprende más sobre el mundo. Nancy se apartó del asiento delantero para apretar la mano de Dorothy. Así es, cariño. Las preguntas son como descubrimos cosas nuevas. La Alianza para el Cuidado del Cáncer de Seattle era un centro moderno ubicado en el corazón del distrito médico de la ciudad. Mientras caminaban por el reluciente vestíbulo, Dorothy permaneció cerca de su madre. Su charla habitual se vio atenuada por el ambiente clínico. Kevin se encontró luchando contra una inesperada oleada de protección al observar a Nancy gestionar el proceso de registro con eficiencia demostrada. Señora Cromwell, dijo la recepcionista con cariño. El doctor Martínez está listo para atenderla, y tengo entendido que su tratamiento ha sido aprobado para comenzar de inmediato. Nancy miró a Kevin con lágrimas en los ojos. Sí, es correcto. Mientras se llevaban a Nancy para las consultas y la preparación, Kevin y Dorothy se encontraban en la sala de espera infantil, un espacio alegremente decorado con libros, juguetes y una pequeña cocina de juguete. ¿Tienes miedo por mamá?, preguntó Dorothy de repente, sentándose junto a Kevin en un sofá infantil que apenas cabía en su altura. La franqueza de su pregunta lo pilló desprevenido. Sí, tengo un poco de miedo. ¿Y tú? Dorothy asintió solemnemente. Tengo miedo todo el tiempo, pero mamá dice que ser valiente no significa no tener miedo. Significa hacer lo correcto, incluso cuando tienes miedo.
Kevin sintió un vuelco en el pecho al mirar a esta niñita extraordinaria. Tu mamá es muy sabia y muy valiente. ¿Vas a ser mi papá?, preguntó Dorothy, sus ojos azules escudriñando su rostro con una esperanza desgarradora. Kevin eligió sus palabras con cuidado. Dorothy, espero mucho ser tu papá. Necesitamos hacernos una prueba especial para asegurarnos, pero independientemente de lo que diga esa prueba, te prometo que siempre estaré aquí para ayudarte a cuidar de ti y de tu mamá. Dorothy lo pensó un momento. Luego se acercó y tomó su mano entre las suyas pequeñas. Creo que eres mi papá. Tienes las mismas manos que yo. ¿Ves? Colocó su pequeña palma contra la de él, mucho más grande, y Kevin se sorprendió al ver que tenía razón. Tenían los mismos dedos largos, la misma forma en las uñas. 3 horas después, Nancy salió del área de tratamiento con aspecto exhausto pero esperanzado. La quimioterapia experimental se administraría durante varios meses, con tratamientos 3 veces por semana. Los médicos se mostraban cautelosamente optimistas sobre su respuesta al nuevo protocolo. ¿Cómo te sientes, mamá?, preguntó Dorothy, rodeándola con sus brazos por la cintura. Cansada pero esperanzada, respondió Nancy. De verdad, el doctor Martínez cree que este nuevo medicamento podría ayudarme a mejorar. Mientras se preparaban para salir del hospital, el teléfono de Kevin vibró con un mensaje del doctor Harrison.